8:44 en la mañana, le damos la bienvenida y el buenos días al doctor André Benavides, abogado constitucionalista. De entrada la pregunta, doctor, no era el tema, pero vea usted que el Tribunal Contencioso Electoral nos sorprendió con la convocatoria de ayer. ¿Qué le espera a la vicepresidenta Verónica Abad este viernes cuando el Tribunal Contencioso sesione una vez que se acabe el partido de la selección entre Ecuador y Venezuela y se resuelva esa sentencia de primera instancia que le quita los derechos políticos y prácticamente la mete en el congelador durante 2 años? Bienvenido, buenos días. Buenos días, estimado Alexis. Un cordial saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Pichincha. A ver, aquí es importante tomar en cuenta varios aspectos que no son solo de orden jurídico, sino también de orden político. Y una de las cuestiones que analizábamos a partir de lo que Abad regresa o va a Turquía es que ella ya asume las funciones vicepresidenciales y por ende, si es que se pidieron una licencia para hacer campaña electoral, ella era la que debía asumir el cargo. Pero un hilo que quedaba pendiente era justamente este trámite que se está dando en el Tribunal Contencioso Electoral por el presunto cometimiento de una infracción de violencia política de género que ya tiene sentencia de primera instancia. Pero esa sentencia fue apelada y por lo tanto los efectos de esa sentencia fueron suspendidos. Lo que sí llama la atención es que justo antes de que comience la segunda vuelta electoral, que arranca el día domingo, hoy se convoca el Tribunal Contencioso Electoral para sustanciar este proceso, ¿ya? Y yo estoy casi seguro, si es que el Tribunal Contencioso Electoral es una ficha política, la sentencia por escrito sale antes del día domingo. Y eso lo único que ratifica es que es un actor político. Independientemente si es que estamos de acuerdo o no de acuerdo con la denuncia que presentó la canciller o si estamos de acuerdo o no con la posición que tenga la vicepresidenta de la República. A mí no me interesa, porque yo soy un catedrático y un abogado en libre ejercicio que no depende de ningún cargo público. Pero aquí estamos viendo claramente que aquí existe también un cálculo político por el Tribunal Contencioso Electoral. Y si es que se notifica la sentencia por escrito en estos días, ya sabemos por qué así. Usted lo que dice, doctor, digamos, lo dice con base en la experiencia, ¿no? Y me parece que la aclaración que hace es correcta, porque usted lo hace desde su condición de primero profesional del derecho, pero también de académico, ¿no? Y hemos visto en los últimos años y en los últimos meses cómo varios de sus colegas pues han dejado eso de lado para defender determinadas tesis y sostener y apoyar e impulsar ciertos relatos. Pero usted lo dice porque hay antecedentes. Hay antecedentes en los que el Tribunal Contencioso Electoral imprime otro tipo de velocidad para ciertos casos que no es que no es este, ¿no? Y que no tiene este tipo de involucrados, en donde se toman todo el tiempo del mundo para resolver. Y acá lo están haciendo justamente antes de que arranque la campaña. En efecto, es lo que está ocurriendo. Vemos que existe un doble rasero. En algunos casos aprieto el acelerador y prácticamente el Tribunal Contencioso Electoral es un Ferrari, mientras que en otros casos prefiero ver para un lado y el Tribunal Contencioso Electoral es un Volkswagen del 78. Entonces vemos que evidentemente aquí también se está midiendo en función de la calculadora electoral. Uh-huh. Ahora, doctor, el hecho de que lo hagan hoy, a ver, sí coincide, ¿no? Digamos, no sé si sea tanto así la casualidad de la vida, pero el CNE de paso y sobre la marcha, y ahí también quiero pedirle una opinión suya, tiene mucha experiencia André Benavides también como asesor legislativo, sabe mucho sobre esta materia, control político y fiscalización. Tanto el CNE, por cómo ha manejado este proceso electoral, cómo ha cambiado las reglas del juego en pleno trámite de una elección, lo de los celulares, lo de las fechas del calendario electoral, la campaña empezaba el 24, ponen el debate el 23, tenemos un candidato presidente que él decide prácticamente si se acoge o no a la licencia, etcétera. Ahora el Tribunal Contencioso convoca una sesión en viernes vía telemática, después de que se acaba un partido de fútbol de la selección. Es decir, ¿cómo podría esto a futuro considerarse para, por ejemplo,
iniciarse un procedimiento de control político y fiscalización en contra de tanto jueces del Tribunal Contencioso como consejeros del CNE. Mire, aquí es importante partir de un elemento que muchas veces los ciudadanos y los abogados y quienes generamos opinión pública no se dan cuenta, que tiene que ver con este blindaje que tiene el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. ¿Por qué digo este blindaje? Porque en el Código de la Democracia, el artículo 19 me parece, y me disculpo si me equivoco del número de artículo, establece una, una cámara de protección para estos funcionarios que no pueden ser susceptibles de juicio político, que no pueden ser susceptibles de procesamiento penal, que no pueden ser susceptibles de cambio de autoridades bajo el pretexto de que están en medio de un proceso electoral. Entonces, el CNE lo que ha hecho es siempre estar en proceso electoral, porque ya sabemos que vienen las votaciones, las elecciones seccionales, ya vienen las presidenciales legislativas, Ujú, pero los señores son tan hábiles que convocan a las elecciones con un año de anticipación. ¿Ya? ujú, Pero ¿con qué finalidad? Porque el momento que usted le siga juicio político, ¿qué es lo que va a pasar? Van a sacar la certificación del secretario diciendo, mire, aquí estamos, resolución con el que se convoca elecciones para tal consulta popular chiquita, para elecciones de este lado, que la repetición de esta votación, etcétera, etcétera. Y con eso usted no me puede seguir juicio político. Entonces yo más bien pediría que los nuevos asambleístas que se van a posesionar este 14 de mayo reformen el artículo 19 del Código de la Democracia, que ha generado también ujú, las condiciones para que el Consejo Nacional haga lo que venga en gana. ujú, Primer punto. ujú, Y segundo punto, aquí también hay que meterles a otros funcionarios también dentro de un proceso de juicio político, y son los señores del Consejo de Participación Ciudadana, porque los actuales vocales del Consejo Nacional Electoral ya deberían, los que están en este momento sentados, prorrogados en funciones, deberían haber sido ya a su casa hace tiempo. ujú. Por el Consejo de Participación Ciudadana, el proceso ahí lo tiene votado, guardado, engavetado. No sé si sea por dejadez o aquí existe un tema ya deliberado. Y Ujú, aquí vemos que existe incumplimiento de funciones de lado y lado. Y para mí, ujú, cogidos de la mano, debería irse Consejo de Participación Ciudadana y Consejo Nacional Electoral. Porque ujú, ya debía haberse hecho el proceso de renovación total de los integrantes hace tiempo. ujú, Pero aquí como utilizan el tema que como no hay el concurso, nos ujú, autoprorrogamos, etcétera. Bueno, ahí ujú. están los señores sentados. Ahora, la pregunta es, eh, el señor Novoa, y con el antecedente de lo que fue la primera vuelta, en donde las autoridades electorales también fueron muy tibias, en esta ocasión, y de cara a lo que será el arranque de campaña este domingo, ¿se ve o no se ve obligado a sacar licencia para ejercer su condición de candidato? Mira, Alexis, como yo siempre lo he mantenido, independientemente de que sea el presidente Noboa, sea un profesor del 24 de mayo que quiere ser candidato de elección popular, un funcionario de nombramiento de un ministerio que quiere ser alcalde, prefecto o asambleísta, todo funcionario público tiene que pedir licencia Ujú, para hacer campaña electoral, ¿ya? Aquí no hablemos del tema de la reelección, porque, a ver, ¿qué es lo que ha pasado en la confusión que se ha dado? Porque aquí solo vemos una parte de la medalla que te dice, mira, a ver, estamos frente a las consecuencias de una muerte cruzada. Y por lo tanto, la Corte Constitucional ha dicho que ese periodo no se reputa como una reelección, hablando en términos matemáticos, de ujú, sumar los años para reelegirse. Pero evidentemente que estamos claros que la Corte Constitucional dice eso y que esos años no son imputables para efectos de reelección. ujú, Pero lo que no dicen es que cualquier funcionario público en ejercicio de funciones no puede hacer campaña electoral. Entonces ahí sí ya no hay pierde, ujú, ¿ya? Y ahí sí me llama la atención porque por un momento quienes asesoran mal al presidente de la República, en un primer momento dicen, ah, como es una reelección como consecuencia de una muerte cruzada, no ujú, debe pedir licencia. Después de 2 semanas, ¿saben qué? Para evitar
futuras complicaciones o responsabilidades políticas, penales, contenciosos electorales, lo hacemos intermitente. Y después, ahora que ya viene Abad, en cambio Ujú, volvemos a la tesis inicial. Oye, si estás seguro con tu tesis, incluso como abogado, ujú, mantente en tu tesis, muere en esa tesis. Pero no, pues aquí ujú, vemos que juegan en función de los tiempos ujú. electorales, que incluso hasta te contradices. Claro. Entonces, evidentemente aquí existe un mal asesoramiento y esas personas que le están mal asesorando al presidente, que se hagan cargo de las responsabilidades ulteriores que vienen, porque Ujú, ese mal asesoramiento también va a generar cola más adelante. ujú. Pero Así que después, a ver, doctor, planteémonos un escenario que es posible, ¿no? Pero es un escenario hipotético, considerando lo que va a pasar hoy hasta el domingo. Y recordando también parte de las declaraciones de José de la Gasca hace unos días en una radio acá en la capital, donde dijo el ministro de Gobierno que el presidente no está obligado a tomar licencia, pero el presidente es respetuoso de las reglas y de no exponerse a las sanciones que se darían. El presidente sabrá estar a la altura de la situación y responder a los ecuatorianos en calidad de gobernante y como candidato. Fueron las palabras de la Gasca. Ahora, lo que puede suceder es que el Tribunal Contencioso esta tarde, como usted sugería, asumiendo esa condición de actor político, decida ratificar la sentencia, es decir, la señora Abad perdería su cargo, tendría que regresar de donde está, de Turquía, donde sea, y pierde la condición de tales, y tendríamos que ir a un proceso de selección de un nuevo vicepresidente y eso a través del envío de una terna a la Asamblea Nacional. Entonces, la pregunta ahí es, ¿quién se queda a cargo de la vicepresidencia? Porque pensemos en que hoy tarde el Ecuador podría quedarse sin vicepresidenta. a ver, aquí tenemos que ver cómo sale el alcance de esta sentencia, ¿ya? Porque el momento que se suspenden los derechos políticos, estamos frente a una decisión judicial. La Corte Constitucional igual ya nos ha dicho cuáles son las causales mediante el cual se puede reputar ausencia temporal, que es licencia, enfermedad o fuerza mayor. Eventualmente esta sentencia como tal podría estar enfocada en lo que tiene que ver con la fuerza mayor, ¿ya? Porque es un hecho imprevisible y no sabemos cómo vayan a actuar los señores del contencioso electoral. Y ahí lo que se ocasionaría sería una ausencia temporal, lo cual supone que el presidente Noboa nuevamente encargue el poder a una de sus ministras. Podría ocurrir. Ahora, hay otra tesis que me parece un poquito ya más cuestionable, un poco más tratando de interpretarla más extensivamente, que tiene que ver con que el momento que ya se suspenden los derechos políticos por 2 años, etcétera, ya se reputaría como una ausencia definitiva, porque eso Ujú, entenderíamos que ya no puede asumir el cargo. Tomando en cuenta esta segunda tesis, ujú, estaríamos hablando de que el presidente debería enviar una terna ujú, a la Asamblea Nacional para que se escoja a la segunda mandataria. Pero, ¿qué es lo que pasaría si es que por ahí, porque en Ecuador lo improbable es lo posible? ¿Qué claro. pasa si es que existe ausencia definitiva del presidente y justo hoy pasa algo, Dios no quiera, pasa algo con el presidente, Ujú, ¿ya? Y justo hoy notifican la sentencia de la señora Abad. ¿Quién se queda a cargo de la presidencia de la República? Existe ausencia concurrente y definitiva de los dos cargos. ujú. En este caso tendría que ser ¿La presidenta de la el presidente Asamblea? nacional. Claro, es lo que debería pasar. Ujú, Entonces, vemos que son escenarios improbables, pero que en Ecuador sí son claro. posibles. Pero estrictamente en derecho se configuraría ahora sí recién una suerte de ausencia temporal. Y Ujú. tendrían que nombrar una ministra encargada hasta que se configure la ausencia definitiva. La verdad es que sí, el Ecuador es el país en donde todo es posible. Se nos va terminando el tiempo, tenemos apenas 2 minutitos, doctor Benavides, pero yo quería también saber su opinión, su criterio y cuál es, digamos, el ánimo o el pálpito que tiene, no para el partido de la selección de esta tarde, sino para lo que será el debate presidencial del domingo, cuando se encuentren Luisa González y Daniel Noboa. eh, Frente al país y cuáles son las expectativas que usted tiene y que seguramente las habrá conversado con parte de su gremio durante los últimos días con respecto de lo que será este debate presidencial. ¿Qué se espera? Bueno,
Yo pensaba y que se iba a generar a partir de las elecciones que se dieron en el 2023 una cultura del debate presidencial, Ujú, en el cual ponía presidentes de la República, pero ya vemos que en el último debate, el primer debate, eso no ocurrió porque vieron figuras destacadas que evidentemente lo hicieron mejor, pero que ya en el momento del voto no ocurrió. Así que el debate, yo no sé si es que a la final del día puede ser un mero trámite o suponga la definición de cierto tipo de intención de voto, principalmente para aquellos que todavía no saben por quién van a votar o que en primera vuelta electoral votaron por una opción política y en este momento aún no han tomado ujú, una decisión. ujú, Veamos que el debate sea una confrontación de ideas y de propuestas y no sea una confrontación respecto de los pecados que tiene uno y otro. ujú, Porque si nos dedicamos solo a atacar, a la final del día no se solucionan los problemas del país. Entonces ujú, ahí no sería una propuesta de ver quién tiene mejores políticas, programas, sino un concurso de quién tiene menos cuestionamientos. ujú, ¿Ya? Esperemos que no pase ahí. Y de ahí sí me llama la atención que no sé cómo lo van a moderar, pero decían que el debate va a ser prácticamente monosílabo con preguntas de sí o no. Entonces ahí ni siquiera hay chance para argumentar lo que piensas hacer. Entonces, veamos lo que pasa, pero a la final del día, como digo, aquí en política en Ecuador es impredecible. ujú, El debate podría marcar la cancha, sí, pero también podría pasar intrascendente. ujú. Le noto bastante escéptico, doctor Benavides, con respecto al desarrollo del debate. Bueno, esperemos qué es lo que pasa el domingo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a André Benavides, abogado constitucionalista, con quien hemos abordado y analizado lo que sucederá entre hoy y el domingo, cuando arranque la campaña y cuando el Tribunal Contencioso resuelva la situación de Verónica Abad. Muy gentil, doctor. Muchas gracias por la invitación, estimado Alexis. Un cordial saludo para todos. Gracias, un fuerte abrazo. 9 de la mañana en punto. Nosotros nos despedimos. Chau.